tardes a todos y a todas. Es un placer de nuevo participar en esta tercera semana Tartalo. Muchas gracias a la organización por habernos invitado. En este caso estamos aquí para llevar a cabo una actividad muy especial, ya que se trata de un encuentro literario de escritores sobre literatura fantástica. Pero va a ser un encuentro con debate, muy real además, porque lo van a protagonizar unos autores y autoras de literatura fantástica, precisamente, todos ellos y ellas pertenecientes a nuestra asociación CRELIA, la Asociación de Creadores Literarios de Álava. Va a ser como presenciar la fábrica donde se construyen esas historias que luego devoran los lectores. Por eso traemos aquí a 6 autores y autoras de CRELIA, todos ellos, evidentemente, autores de literatura fantástica. Belén Fernández, Raquel Valencia, Diana Gutiérrez, Pachi Redondo, Rafael Moriel y Borja Sánchez. Pues bien, antes de dar paso a sus intervenciones, me vais a permitir que durante unos breves minutos, tal como me han encargado, os presente una aproximación al tema que nos ocupa, la literatura fantástica. Veo que no nos han puesto agua. Bueno, eso es un efecto fantástico, no cabe duda. Con estas premisas, quiero decir, con lo que voy a contar yo, entraremos luego al debate de una serie de temas sobre los cuales tendremos la oportunidad de escuchar a los autores y autoras de CRELIA. Por eso, a continuación, en mi breve intervención, no voy a entrar en los grandes temas que serán abordados por nuestros autores invitados y que a ellos y a ellas corresponderá debatir, sino que me voy a limitar a exponer una aproximación a lo que es la literatura fantástica, a modo de presentación, y espero que resulte del interés de todos y todas. Todos sabemos que junto al lenguaje, la literatura está íntimamente asociada a la imaginación. Es más, todos estaríamos de acuerdo en que la imaginación es la fuente de todo lo que se escribe en literatura, sea narrativa, teatro o incluso ensayo y poesía. Y esto es así por una razón esencial, porque sin imaginación a nadie se le ocurriría ninguna idea y por lo tanto no podría escribir ni una sola línea. Imaginar es, en general, crear una imagen, a poder ser que no haya existido antes o que transforme lo que antes era de otro modo. Además, cuando decimos que un escritor tiene mucha imaginación, enseguida lo asociamos a que se le ocurren muchas ideas y también que llega lejos en esas ideas, de modo que nos propone imágenes, paisajes, mundos, escenas, personajes, historias que no son comunes, o sea, que se alejan de lo habitual, de lo normal y de lo establecido. Pues bien, este efecto extraordinario de la imaginación es lo que se suele denominar fantasía. Y por eso se suele hablar de fantasear, vivir en un mundo fantástico y expresiones por el estilo. Pero entremos ya en el núcleo de la cuestión. ¿De qué se trata exactamente cuando hablamos de literatura fantástica? Nuestra existencia en este mundo está instalada, obviamente, en la realidad. Esto es una evidencia. Por lo tanto, la literatura que mejor se enmarca en esa realidad es el realismo. Es lógico. Y así lo demuestra la extraordinaria aportación de la novela realista en el siglo XIX, modelo incomparable de toda creación literaria que se precie. Por lo tanto, cuando estamos instalados en la realidad o cuando estamos dentro de una obra de género realista, lo que contemplamos es una realidad pretendidamente objetiva, representada de un modo que produce un efecto de verosimilitud, pretendidamente cercano a la verdad. Ahora bien, a nadie se le escapa que toda la realidad del mundo no está ahí, que nos falta algo, que hay una parte de esa realidad, no pequeña por cierto, que no alcanzamos a conocer. Como dice Paul Éluard, poeta surrealista, hay otros mundos, pero están en este.
Además, acabamos de descubrir, en estos últimos tiempos, que hay otros planetas que podrían albergar vida, o sea que siempre ha habido otros mundos, efectivamente. Sí, en general, esos mismos mundos que nosotros estábamos buscando por medio de nuestros relatos. Pero, ¿qué es esa parte de la realidad que nos falta? Precisamente en la época de la novela realista, y curiosamente por parte de no pocos escritores realistas, se ha encontrado la respuesta a esa pregunta. Junto al punto de vista realista, necesitamos completar nuestra percepción y nuestra cognición de la realidad de otra manera, añadiendo otra visión diferente, alternativa, en la que aparezca lo subjetivo, lo sensitivo, lo misterioso, lo desconocido, lo infrecuente, lo anómalo, lo extraño, lo irracional, lo sobrenatural, lo insólito, lo extraordinario. El profesor Louis Vax dice que la ambigüedad de los cuentos fantásticos no se refiere al sentido del discurso, sino a la naturaleza de las cosas. Es decir, tenemos que construir otra realidad distinta a la realidad en la que vivimos. Gracias. O en la que creemos vivir. Una realidad alternativa. Pero, ¿cómo será esa nueva realidad? Esa realidad es nuestra misma realidad, la verdadera realidad, pero no es la realidad habitual o pactada en nuestra sociedad, sino una realidad que se descubre en la propuesta de una imaginación que va más allá de lo conocido. Sería el resultado de una investigación sobre el interior profundo de nuestro ser, para buscar allí lo que no solemos ver, lo que nadie sabe, lo oculto, lo misterioso. Y sería también una prospección del mundo de un modo diferente, buscando en las cosas y en todos los ámbitos aquello que queda por explorar y descubrir allí fenómenos en los que nadie había reparado. En la teoría actual de la conciencia no local o supraconciencia, esto es una teoría de hace menos de un año, todo existía ya antes de que lo podamos conocer. Nuestra mente, mediante los sueños, por ejemplo, entra en contacto con esa conciencia suprema y exterior a nosotros y observa y conoce un mundo que de otro modo nos estaría vedado. Bien, este inmenso campo de investigación justifica la gran riqueza de la literatura fantástica y de su extraordinaria aportación a las letras universales. Luego nos hablarán de ello nuestros autores y autoras. De acuerdo con lo que hemos dicho antes, lo fantástico y lo sobrenatural aparecen como una ruptura de la coherencia universal. Es algo diferente de lo conocido, de lo establecido, y entonces ese mundo cotidiano nuestro se resquebraja. Y por eso la literatura en general, y sobre todo la literatura fantástica en particular, se enfrentan al mundo domesticado por las ciencias. Es un nuevo modo de conocer, complementario del científico, ya que explora territorios desconocidos y saberes diferentes. Eso sí, aparece el miedo, un fenómeno inherente al relato fantástico, aunque no siempre, porque precisamente se pone en cuestión el orden racional instituido por las ciencias. Lo imposible se vuelve posible, desafiando la realidad conocida y abriendo la puerta a lo irracional, que es el complemento obligado de lo racional para comprenderlo todo. Estamos acostumbrados a entender las cosas racionalmente, de acuerdo. Es lo obligado para hacer posible una existencia equilibrada dentro de una sociedad tan normativizada como la nuestra. Pero ¿qué pasa con todo lo que no entendemos? Lo que no sabemos, lo que intuimos que existe, pero no se puede demostrar, lo que soñamos o imaginamos y no vemos que sea posible realizar. La ciencia y las normas no nos pueden ayudar en este asunto. Entonces surge la literatura, claro, y en concreto la literatura fantástica, para hacer posible el acceso a esos mundos diferentes y alternativos de los que no podemos prescindir de ningún modo.
porque nos volveríamos locos de remate. Por eso decía que partimos de la realidad, en la cual siempre estamos instalados, por fuerza, pero anhelamos y nos desviamos a otras dimensiones de lo real, donde siempre encontramos otra realidad y acaso algunas verdades que antes ignorábamos. El mundo real es una especie de máscara, tras la cual se esconde una realidad desconocida, verdadero objeto del relato fantástico. De algún modo, se podría decir que siempre estamos soñando el mundo, a pesar de que vivimos en el mundo, porque anhelamos otro mundo que siempre está dentro de este, pero de un modo que nada tiene que ver con él. Por eso es tan importante el funcionamiento de la metáfora, no como en poesía, donde resulta ser el motor de la imagen poética, sino al modo de una suplantación de la realidad. La metáfora fantástica es una realidad segunda, única manera de aludir a una realidad que no suele ser expresada en el lenguaje habitual. En su ensayo Ópera aperta, Umberto Eco habla de las metáforas epistemológicas. Las obras de arte, como los relatos fantásticos, son complementos del saber científico, por eso son epistemológicas. Y por eso no se refieren a lo que ya está descrito en las ciencias. Son alternativas al saber científico para completarlo y complementarlo, una forma de nombrar lo innombrable. Ahora bien, de ningún modo se trata de un juego banal, porque como dice José María Parreño, en nuestros tiempos se hacen realidad las metáforas más terribles. No tenemos más que observar la realidad que nos rodea y nos daremos cuenta de que la literatura fantástica es una alternativa muy valiosa a una realidad compleja y terrible. Además, como bien sabemos todos, en la literatura fantástica el entretenimiento de los lectores siempre está asegurado, porque ¿a quién no le gusta meterse en una aventura que discurre en un mundo desconocido? Pero una vez dentro de la fantasía, leer también implica saber algo que antes no se sabía, bien sea acerca de uno mismo, mientras hace el recorrido y se descubre a sí mismo siendo alguien que antes no sabía que era, bien sea acerca del mundo desconocido que nunca pensamos que habría podido existir aquí, donde siempre hemos estado. Pues bien, dicho esto, que es una especie de aproximación o motivación para el debate que viene a continuación, vamos a pasar a dar la palabra a nuestros autores y autoras. Por supuesto, el público puede intervenir en cualquier momento y preguntar a un autor o una autora lo que desee. Y tenemos aquí una batería de temas, pero vamos a empezar quizá por el tema más, vamos a decir, complejo, conflictivo, difícil, que sería los géneros de la literatura fantástica, ya que la literatura fantástica no es un ente, una entidad cerrada, sino un montón de prácticas fantásticas que van desde lo puramente fantástico a la ciencia ficción, al terror, los cuentos de hadas de toda la vida y también a algo más abstracto como puede ser lo sobrenatural o lo extraño. Sobre eso nuestros autores ahora nos van a decir su opinión, de acuerdo con lo que ellos han creado, sus obras, y vamos a entrar en ese debate. Empezamos por cualquiera de vosotros, quien sea. Es que yo tengo muy mala voz, ahora mismo estoy un poco afónica. Venga, yo. Empieza tú. Empiezo. Acércate más. Venga, Empieza. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Pues, a ver, para mí el género fantástico moderno, para mí, a mi entender, ahí anteriormente, como los cuentos de hadas de Grimm, de los hermanos Grimm y demás, pero para mí el género fantástico moderno empieza con el señor Tolkien, sobre todo el medieval o el heroico, ¿vale? Porque ahí, como ha dicho él, existe mucho género. El medieval o el heroico empieza, para mí, con Tolkien. Luego hay otro género fantástico que empezó, como decía antes Félix Linares, con la ciencia ficción como Star Wars, que yo, por ejemplo, para mí no sería ciencia ficción, sería fantasía espacial, porque básicamente la fuerza es magia.
pero claro, ahí juega entre dos géneros Star Wars. Como Alien, el octavo pasajero, también juega con varios géneros, el terror y la ciencia ficción. Entonces, pues es que como la fantasía compagina bien entre ellos, entre formas de... puede ser de ciencia ficción y heroica, puede ser heroica y medieval, puede ser de terror y ciencia ficción. Entonces... medieval y de terror, aunque de esos hay pocos. Entonces yo creo que para mí la fantasía en sí es un género, y luego ya, que engloba muchos subgéneros, y luego ya el autor puede poner su toque de si es heroico, si es de terror, si es de ciencia ficción, heroico de ciencia ficción. Luego ahí tira de imaginación cada uno. O sea, luego ya ahí cada uno puede... Creo que he comentado bien el... Borja Sánchez y Diana Gutiérrez, nos decís vuestra obra, el título, para que los espectadores sepan, no sé si se oye. Sí. Sí. Cuando intervengáis, nos decís vuestra obra para que los autores sepan a qué os referís y en qué género crees que podría estar inscrita. Vale, yo soy el autor y ella es la coautora de una novela que se llama Chillidos en la oscuridad. Es ciencia ficción y terror, pues muy parecido a Alien, el octavo pasajero, Horizonte Final, muy de ese género, ¿vale? Entonces, pues sería, sí, fantasía, pero de ciencia ficción con toques de terror. Hola, buenas tardes. No sé, ¿se oye? Sí, ahí enfrente. Enfrente, vale. Soy Belén Fernández. Yo escribo básicamente lo que es fantasía, lo que es todo el tema de fantasía, donde aparecen la magia, lo sobrenatural, elfos, hadas. Bueno, me tiro más hacia ahí. Pero el otro día además también lo estuvimos hablando. Borja dice que todo el tema de la fantasía comienza de alguna manera con Tolkien. Estoy totalmente de acuerdo que la fantasía moderna fue un antes y un después, pero yo creo que la fantasía comienza desde el principio de la humanidad. En el momento en el que nuestros ancestros en la prehistoria no entendían las cosas que pasaban y las explicaban todas por medio de fantástico, de magia. Entonces, a mí me parece que empieza ahí. Otra cosa es la literatura, lógicamente. Empieza más tarde, ¿no? Están, como bien ha dicho él, todos los cuentos de hadas. Y, bueno, yo de alguna manera os comento, en mi experiencia personal, desde pequeña me han contado muchos cuentos de hadas, me han leído los clásicos, he leído, pues Grimm, todos los cuentillos esos. Y luego también, una vez que ya tengo una edad un poquito más avanzada, adolescente, pues ya empiezo con El Conde de Montecristo, y luego Tolkien, desde luego, primero El Hobbit y luego El Señor de los Anillos. Y bueno, pues a partir de ahí también a mí me ha tocado vivir, como veo que aquí hay también algunas personas más o menos que podemos estar en unas edades así parecidas, pues me ha tocado vivir en lo que es tema de películas, que antes ha estado hablando Félix Linares, pues todas las películas de espadachines, de piratas, entonces de alguna forma digamos que ahí es un poco la fuente de la que yo he vivido. Y no me voy a enrollar más porque somos 7, pero eso, que podéis interrumpirnos en cualquier momento, como ha dicho Jesús, y preguntarnos lo que queráis. No sé quién quiere hablar ahora igual un poco. Yo mismo. Pues toma, para ti. Vale. Vale, hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, yo soy Pachi Redondo, soy el autor de Orgra. En mi opinión, bueno, la fantasía es un término muy general, un término muy amplio
que correspondería a lo que de alguna manera pervierte la realidad, de lo que de alguna manera rompe las leyes naturales. Entonces, dentro de eso, pues sí, como ha comentado Jesús, también hay muchas cosas, como ha comentado Belén también, como pueden ser desde los cuentos infantiles, desde las fábulas que en tiempo se contaban junto a una hoguera para intentar explicar la realidad cuando no se conocía nada más, cuando los rayos era algo mágico. Y de todas maneras sí que, bueno, pues hay varios géneros y demás. Yo desligaría un poco la literatura de terror de la fantasía, porque para mí el terror busca otra cosa, busca asustar, busca crear una repulsión hacia algo y busca ponernos en, ¿cómo se dice esto?, mostrar nuestra vulnerabilidad, porque lo que ocurre en el terror es algo que nos puede ocurrir a nosotros. También desligaría un poco la ciencia ficción, en la cual pues, los elementos fantásticos se explican mediante la tecnología, exista o no exista. Al menos se presupone que la tecnología podría llegar a un punto en que esas cosas pudieran ser reales. En la fantasía, en lo que yo me quedo como fantasía, porque esto es muy amplio y cada cual tiene evidentemente su opinión, los elementos fantásticos, bien sea magia, bien sea intervenciones divinas directas o bien sea seres fantásticos, no tienen por qué tener una explicación lógica. Bueno, y como decía Jesús, no me voy a enrollar más. Mi obra de momento, el libro que tengo aquí es Orra, y se podría considerar dentro del género de la fantasía épica una aventura fantástica. Me he ido de paso al siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Moriel, Rafa, y bueno, yo me considero escritor. Al final, en términos generales, no me decanto por ningún género en concreto. Hago bastantes cosas, he hecho poesía, tampoco me considero poeta en concreto, pero tengo libros de poesía, novela, y en este caso, bueno, también tengo de relatos. Siempre me he sentido muy cómodo en el relato, pero en este caso vengo a hablar de un libro que pertenecería a este género, y voy a explicar por qué. Aceituna, sexo y rock and roll. Aceituna, sexo y rock and roll tiene dos mundos. Un mundo real, que es el mundo que vivimos, un mundo, en este caso, de Charlie y Pepi, que son los personajes de la novela, los protagonistas, que construyen, como la realidad es demasiado dura, bueno, luego os explicaré más, construyen un mundo de imaginación, otro mundo donde todo lo que no es posible en este mundo, que para ellos es asfixiante, es posible. Entonces, a ese nivel, esta novela Aceituna, sexo y rock and roll, ya veis la portada, es de una perrita montada en una moto, todo es posible. Y estamos hablando de una prosa que es directa, no es, pero, o sea, una prosa, digamos que se podía explicar como una mezcla. El libro entre Albert Pla, por las idas de olla de Albert Pla, Pedro Reyes, por el humor. Se podría decir la prosa y la realidad, la crudeza, podría ser bukowskiana, pero no en el sentido de las borracheras y demás, sino en el sentido de que simplifica mucho las cosas y va muy directo, y es una prosa muy ágil. Y también podría tener tintes fantásticos, tiene tintes fantásticos tipo Quentin Tarantino, porque al final, pues, por ejemplo, Hattori Hanzo, su última katana no la hizo para Beatrix Kido, sino que la hizo para la perrita de Pepi y de Charlie, que son los protagonistas de la novela. Y ya doy paso a mis compañeros, ya os explicaré luego más. Gracias. No llega mucho más. Hola, buenas tardes. Yo soy Raquel Valencia. Mi libro es El destino de Lorelum, que es una novela de fantasía distópica. Y bueno, un poco sobre el género fantástico, que es lo que hoy nos ocupa. Aparte de estar más o menos de acuerdo con mis compañeros, quería aportar bueno, lo que es la diferencia dentro del género fantástico, que está la fantasía, y dentro, hoy por hoy, la fantasía, bueno, el género fantástico abarca un montón de géneros más. No hay un género, es bastante fluido, es bastante flexible y no hay nada sólido. Entonces, lo que decía él antes, que puede ser épico, puede ser fantasía romántica,
Dentro del género fantástico también está el realismo mágico, que igual no estamos tan acostumbrados porque tenemos un montón de información sobre perdonad que estoy un poco nerviosa, pero Todos. es normal. Tranquila, todos. Entonces, ahora con tantas novelas, con tantas películas, estamos como sobreestimulados y perdemos un poco lo que es el género fantástico en sí. Entonces, casi siempre nos vamos a la fantasía. Y está la fantasía pues, de las hadas, como bien decía Belén, está el realismo mágico, también tenemos algo más épico o más futurista. Entonces, yo creo que el género fantástico abarca un montón de géneros que entre ellos ya se entrelazan y están más... No podemos... digamos que se ramifica mucho. Entonces, es que tampoco voy a poder aportar un poquito más. Y nada, pues que muchas gracias por estar aquí. Vale, puedo. A ver, como dice Raquel, perdón, efectivamente, o sea, es lo fantástico. Entonces, lo fantástico, en principio, hace tiempo se dividió en fantasía, que sería todo el tema de hadas, sobrenatural y tal, ciencia ficción y terror. Hoy en día está todo como muy más interrelacionado, pero sí es cierto que yo voy a partir una lanza por la fantasía. Porque si os fijáis, cuando se habla de Semana del Cine Fantástico de Sitges, Semana del Cine Fantástico de San Sebastián, al final es todo ciencia ficción y terror. Y lo que es la fantasía se queda siempre un poco como aparte. Entonces yo hoy, pues no sé, quiero partir esa lanza por esa parte de fantasía que se ha quedado o que yo considero que está un poquito más apartada. Aunque todo es fantasía y todo es fantástico, pero no sé, yo creo que vosotros os habéis dado cuenta de eso, ¿no? Semana de Cine Fantástico de Sitges. ¿Hay alguna de así de, yo qué sé, de rollo sobrenatural, de elfos, de hadas, de tal? No, es todo terror y fantasía al final. Entonces, bueno, de hecho ha habido ayer aquí dentro de Tártalo la sesión de cortometrajes fantásticos y no sé si alguno de vosotros ha estado. Al final son o de terror o ciencia ficción o gores. ¿Ha habido uno de fantasía? Ha habido uno. Bueno, pues ha habido uno. Bueno, pues menos mal, el año pasado no hubo. Entonces, bueno, pues a ver si poco a poco también le vamos un poquito dando también al tema de la fantasía. Bien, como habéis podido comprobar, nuestros autores crelianos y crelianas de literatura fantástica son sumamente cuidadosos. Se palpan la ropa mucho a la hora de fijar. Yo pensaba que iban a ser más combativos. Pero bueno. No tengo voz, no puedo. Bueno, Uy, si no. tu compañero seguro que puede actuar de intérprete. Entonces, como moderador, voy a meterme un poco más en harina, os voy a obligar, visto que estáis así un poquito prudentes. A ver, todos habéis fijado un poquito vuestro género en el que trabajáis, en el ámbito de vuestra creatividad literaria, pero os quería plantear una cosa que es muy obvia, pero que me gustaría que lo fijarais, lo especificarais vosotros ante el público, que es ¿qué relación creéis vosotros que existe? Voy a ir a preguntas muy concretas porque así no os podéis escapar. ¿Qué relación creéis vosotros que existe entre vuestras obras, cada uno la suya, y lo que de alguna manera es el género fantástico más antiguo, que es los cuentos de hadas, que están vinculados a la tradición oral y a los cuentos tradicionales, ¿no? ¿Os veis muy alejados de esa fantasía de los cuentos de hadas que todos conocemos? ¿O realmente estáis cercanos a eso o muy lejanos a eso? ¿O de alguna manera tenéis una relación de rechazo o incluso de odio respecto de ese género fantástico primigenio que eran los cuentos de hadas y la tradición oral? A ver, venga. Hombre, yo
teniendo en cuenta que los cuentos de hadas de los hermanos Grimm empezaron siendo de terror, básicamente, enseñando lecciones, eso es. O sea, al principio no eran los cuentos de hadas que nos vendió Disney. Los hermanos Grimm y otros tipos de gente de la época hacía cuentos, pero esos cuentos eran casi terroríficos para la época, ¿sabes? O sea, entonces, ¿qué diferencia hay entre un cuento de hadas a lo que yo he escrito? Pues ninguna. El cuento de hadas de hoy en día sí. Borja, te voy a cortar. Antes de que empieces con lo tuyo. Es cierto, yo por ejemplo que he leído algunos de los cuentos antiguos en su versión antigua. Yo no sé si vosotros conocéis, por ejemplo, La Cenicienta, que el príncipe va con el zapatito y tal. Una de las hermanastras se corta un pie para que le quepa el zapato. Se corta medio pie, o sea, eran no esa versión, como dices tú, edulcorada, sino que eran cañeros. Y ahora habla de lo que ha preguntado. Entonces, ¿qué diferencia hay de los cuentos de hadas originales a mi obra? A nuestra obra. Ninguna. Lo único que en mi obra transcurre en un periodo del mundo de tiempo diferente. Mi obra transcurre en un futuro a corto plazo, más o menos, ¿vale? Eso está transcurriendo en lo que sería, pues, cuando lo escribieron ellos, siglo XIX o más o menos. Pues, 18, pues siglo XVIII, ¿vale? Pero la única diferencia es, en mi obra, es el tiempo. Y os recuerdo que encima, perdón, es que ya tengo estoy afónica, los hermanos Grimm, ellos no inventaron los cuentos, o sea, recopilaron leyendas de distintos pueblos a lo largo de Europa para sacar los cuentos que luego sacaron ellos, que luego el resto edulcoró, que a saber qué escucharían ellos. Y ya dejamos de dar la chapa. Vamos a ver, en el caso de mi obra, lo de los cuentos de hada, lo que se parece es que existe un mundo diferente, un mundo con otras reglas y demás, como podría ser en un cuento de hadas, pues que existen hadas, existen tal igual. Tampoco mucho más. El mundo en mi caso, y además yo creo que es una cosa importante, está muy elaborado. Está muy elaborado y prácticamente tiene todo tipo de cosas, todo tipo de elementos, desde el clima, desde los distintos pueblos que la habitan, las relaciones entre ellos, la mitología, tiene una mitología propia. O sea, tiene un montón de cosas, idioma, etcétera, y todo eso está interrelacionado entre sí para hacer un mundo bastante creíble. Entonces, como cuento de hada no parece. Los cuentos de hada, al menos la idea que tengo yo, es un poco más infantil, un poco más en el cual se va a transmitir a los niños y niñas un mensaje más o menos moral en un lenguaje que pueden asimilar fácilmente y con protagonistas con los que se pueden identificar. En el mío, bueno, en principio, para identificarse con el héroe, llamémosle así, el protagonista, pues no hay que ser un niño, precisamente. Se trata de un jubilado. Bueno. Yo soy muy pesada, perdona. Ya lo iréis viendo a lo largo de esto, ¿no? Pero yo esto también lo he hablado con Pachi alguna vez y tal, y el otro día también surgió el tema. Yo ya os he dicho, escribo fantasía, no es exactamente un cuento de hadas, pero sí que hay hadas, entre otros muchos personajes. Y a mí hay una cosa que siempre me ha fastidiado mucho, cuando yo comento, me preguntan, ¿tú qué escribes? Pues mira, escribo novelas de fantasía. Y me dicen, escribes para niños. No, Pachi, la fantasía no es infantil. La fantasía, como dijo muy bien en su momento C.S. Lewis, que igual así no suena, pero es el de las Crónicas de Narnia, que así yo creo que sí que os va a sonar, siempre dijo que la fantasía se puede leer a cualquier edad, aunque haya gente que a ninguna edad la lea. No sé si es la traducción exacta, pero más o menos es eso así. Sí, de todas maneras, perdona Belén que te corte, de todas maneras, yo no he dicho que sea infantil. De hecho, el libro de fantasía mío no es infantil, sí, es para adultos. Pero has comentado que la fantasía es más para contar a los niños. Los cuentos de hadas, la idea que yo tengo. Vale, te he entendido mal, perdón.
Bueno, en mi caso, no descarto en ningún caso escribir cuentos de hadas porque la literatura con mayúsculas puede abarcar cualquier tipo, o sea, mañana se me puede ocurrir cualquier idea y perfectamente hoy con lo que hemos hablado aquí no descarto escribir un cuento de hadas. Para mí, los cuentos y los relatos se parecen, ¿no? Quizás hay una diferencia entre el cuento, que el cuento dicen como que no se puede cumplir y el relato sí se puede cumplir. Esa podría ser una pequeña diferencia, pero para mí la literatura en este sentido tiene mucha importancia desde que me hace pensar. O sea, cuando yo leo un cuento que me interesa y que, aunque sea corto o largo, me da igual, sea un poco más corto, un poco más largo, y me hace pensar, y al siguiente día todavía estoy pensando, aunque sea un cuento de hadas, me resulta muy interesante. Entonces, a mí todos los cuentos y la literatura en general me parece interesante. Cada género tiene su particularidad. Bueno, un poco al hilo de lo que estáis comentando, en los cuentos de hadas, cuando se escribían, no se escribían solamente para contar una historia, se escribían también pues para dar una especie de moraleja, ¿no? Y casi siempre iba derivado a, si nos damos cuenta, pues la Cenicienta, Blancanieves, iba todo derivado a la mujer. Se tiene que casar, la mujer tiene que buscar un marido, tiene que... Todos estos cuentos siempre tenían metido pues eso, una moraleja para que la gente pudiera... Era como una especie de reeducación, ¿no? Siempre había un tema detrás que estaba de trasfondo. Y en los cuentos bueno, un poco con lo que habéis dicho de los cuentos de hadas, yo creo que ahora seguimos, un poco como decía Félix Linares antes, seguimos todo el tiempo jugando la misma baza de la misma historia contada de otra manera. Que ahora hay muchos más cambios, estamos jugando mucho a meter... Antes eran dragones, sirenas, hadas, y ahora estamos como entremezclando esos mundos y reinventando los cuentos de antaño. Yo no solo escribo fantasía distópica, también algún cuento de terror, pero siempre te estás fijando un poquito en qué tema, qué es lo que quieres expresar y qué es lo que quieres que los demás vean en tu cuento o en tu relato o en tu historia. Los temas fundamentales suelen ser el amor, el miedo, la muerte, pero bueno, al final, dentro de las novelas o de los relatos o de los cuentos, siempre hay, para mí, no sé qué pensáis vosotros, pero siempre hay dos maneras de leerlo, o igual que las historias, igual que las películas o las series. Puedes ir a disfrutar de la novela, de la historia, o puedes ir más allá. ¿Qué es lo que me está contando? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Yo pienso que hay dos maneras de disfrutar cualquier historia que te cuenten, o quedarte en la superficie o ver el tema que hay detrás, lo que te quieren contar. No sé qué opináis vosotros. Quería comentar una cosa que ha dicho Belén sobre que la gente piensa que la fantasía es para infantil, ¿vale? Entonces, eso es porque la fantasía la tenemos bastante, por así decirlo, capada, ¿vale? El Señor de los Anillos no es infantil, pero tampoco es... O sea, quiero decir, yo, si vais a leer alguna de mi obra o la siguiente que saque, yo soy una persona que soy consciente de que el guerrero cuando combate sangra. Y no hace falta hacer ni destripes ni nada de eso, no, porque evidentemente en esa época había, pero claro, estamos acostumbrados a una fantasía tipo Dragonlance, ¿vale? Que sí, que son personajes que están muy bien llevados, que un combate luchan, le clava la espada y ya está, y se acabó y no hay más, ¿vale? A que, joder, me ha hecho una herida, el guerrero sangra, y sangra abundantemente, tengo que retirarme, tengo que hacer no sé qué, tengo que luchar, tengo que parar, golpeo con el escudo. Es que ahí es cuando entra el género de fantasía, y yo quiero hacer que la fantasía también tenga que ser un poco de adultos.
Claro, pero es que hay algunas fantasías que luego viene y dice, va, le han herido al guerrero, ahora vino un hada y le cura. A ver, por eso yo creo que tenemos esa imagen de fantasía infantilizada, de que en la fantasía puede pasar cualquier cosa si hay magia. Pero la magia... Venga, esto es un Pero debate. la magia, Esto es un yo debate. respecto a eso, la magia, no puedes saltarte el pacto con el espectador. Tiene que ser coherente, y sí, es fantasía, pero si no tiene una coherencia, estás saltándote ese pacto con el lector, entonces no va a calar, porque al final sí, bueno, es que puede ser posible todo, entonces tienes que hacerlo de tal manera que sea coherente, y toda magia conlleva... Eso es. Efectivamente, yo es que estoy de acuerdo, porque al final, a ver si este cacharro llega, al final yo creo que una cosa muy importante, aunque sea fantasía, es que lo que se cuente sea creíble, que no puedes andar metiendo cosas por ahí con calzador que no encajen. Tienes que crear un relato creíble, tiene que ser creíble no solo el mundo, sino que la magia, los seres fantásticos que crees, etcétera, tienen que estar, joder, casi, si os miro igual no se oye, tienen que estar incluidos, tienen que ser parte, digamos, de la lógica de ese mundo, tienen que estar integrados, esa es la palabra que no me salía. Y ahí estoy de acuerdo, yo creo que es fundamental que lo que cuentes sea creíble, a pesar de que, cierto que es fantasía, pero tiene que serlo, vamos. Sí, de hecho es una de las bases de la fantasía. La fantasía, yo siempre he dicho, cuando algunas veces que me han preguntado, yo tengo varios libros y todos son de fantasía. Y alguna vez me han preguntado, ¿por qué no escribes alguna cosa tal, más no sé qué, más realista? Yo, bueno, primero porque me encuentro muy cómoda con la fantasía, lo tengo que decir, me encuentro muy cómoda con la fantasía. Y segundo, siempre digo, y no me importa confesarlo, porque soy muy vaga. ¿Por qué? Porque si yo escribo un libro más realista, me tengo que documentar. Y a mí eso de pasarme un año entero documentándome, pues no me acaba de hacer mucha gracia. Entonces, si yo pongo que en el mundo no sé qué, porque me lo he inventado, en el año 227 hubo una lucha entre no sé qué tribu y no sé qué otra, pues no me lo puede discutir nadie. Ahora, si yo pongo que en Vitoria, en el año 900 no sé qué, en la calle Dato, es que la calle Dato no existía, entonces me tengo que documentar. Entonces yo no me documento, pero realmente la dificultad que tiene escribir la fantasía es el poder hacer un mundo, como dice Pachi, totalmente creíble, que no haya nada que de repente la gente esté leyendo y diga, pero ¿qué dice este aquí? Que se ha montado, no sé, ¿no? O sea, tiene que ser, eso es, o sea, totalmente creíble, y tiene mucha dificultad porque tiene que ser creíble en todos sus aspectos. Sobre todo, pues en principio nosotros, que creamos mundos, que creamos personajes, que incluso creamos razas. Yo, por ejemplo, suelo crear razas nuevas de personajes. O sea, ya os he dicho antes que tengo las hadas, que tengo tal, pero luego tengo otra serie de personajes que me voy inventando. Tienes que ser coherente, y eso es fundamental, como dice Pachi. Hay una saga de libros que se llama La espada de Jorán. Sí, que al final de toda creo que son 6-7 libros, está muy bien hecha, hasta el final, que de repente, no voy a hacer spoiler, o sea, los libros son muy buenos, pero al final aparecen los marines De Estados Unidos, sí, que te literal. sacan totalmente de toda la historia Sí. preciosa, Hay un desembarco heroica, ahí que te has leído y superchungo. dices tú, ¿pero en qué momento esto ha sido real? Desembarco ahí Yo superchungo. me lo estaba leyendo de la biblioteca, siendo jovencita. Yo mira y dice, me habré equivocado de tomo y me habrán cambiado las... Sí, los marines al final del libro dije, pues se han cargado todo. Al hilo de la realidad y la ficción, ¿no? Se me ocurre, recientemente estamos volviendo a ver en casa la serie Perdidos, los que supongo que la habréis visto, todo el mundo ha visto esa serie. Entonces es increíble, ¿no? Porque llega un momento en que la realidad y la ficción es otro tipo de fantasía también, ¿no? Lo de Perdidos, ¿no? Y además también Perdidos tiene una cosa, que es que tú ves a los personajes y ves su realidad y son personajes contemporáneos, ¿no? Y además también tiene bastante drama. Entonces yo voy un poco
por ahí, quizás, aunque bueno, no al estilo de Perdidos, sino al estilo de la realidad. Por una parte, realidad, y luego me gusta el drama, yo me identifico plenamente con el drama, además no me avergüenza, a veces hablo con mi mujer, a ella le gusta mucho el humor, digo, pues a mí me gusta el drama, lo reconozco personalmente. Y luego, lógicamente, estamos hablando de fantasía, ¿no? Entonces, todo esto, si pensamos, por ejemplo, en el Joker, hay un drama terrible en la vida del Joker y también hay mucha fantasía. Yo voy por ahí, aunque lo mío no se parece al Joker, para nada, pero bueno, esto también es fantasía. Bueno, parece que hemos cumplido ya un sector, un capítulo, y que me gustaría cerrar con una pregunta evidentemente un poco provocativa. Todos habéis aludido, bueno, pues que la fantasía se gira en torno a mundos imaginarios, fantásticos, pero claro, yo también como escritor sé que los escritores nos dedicamos a inventar cosas, personajes, acciones, paisajes, mundos, en realidad. Claro, hay una pregunta que se me ha ocurrido mientras estabais hablando, o sea, lo habéis inspirado vosotros, o sea que la pregunta es así, tirada sobre la mesa. ¿Cómo vivís vosotros dentro de vuestros mundos? Quiero decir, vosotros, le explico, vosotros fabricáis, construís mundos imaginarios, mundos fantásticos. Son los que el lector contempla cuando lee vuestros libros. Pero cuando voy al lado del escritor, que a mí me interesa mucho siempre, cuando estáis escribiendo, cuando estáis creando, nuestra asociación se llama Creadores Literarios, no escritores, ¿cómo vivís dentro de ese mundo? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo experimentáis? ¿Qué pasa cuando estáis creando esos mundos? Madre mía. Bueno, Diana creo que le ha motivado mucho la pregunta, o sea que venga, Diana. Bueno, como he dicho, es mi coautora, entonces yo lo que hago es guionizar mi idea del libro, por así decirlo. Que tiene mucha imaginación. Sí, Mucha. y luego ella se encarga de darle forma y darle forma tanto a lo que sería la coherencia como darle forma a los personajes, como cortarme un poco las alas en las descripciones así un poco más ¿Macabra? subidas de tono. Vale, en mi casa... Humanizar. Sí, yo humanizo a los personajes. Sí. Humanizar a los personajes, sí. En nuestra casa, por ejemplo, cada vez que él se pone a escribir, temblamos. Todas esas crisis que se dice que tiene una persona que tiene mucha imaginación, que escribe, que tal, bueno, pues pasamos por todas las fases. La que empieza a escribir, ¡buah, es que se me ha ocurrido papá! Y de repente dice, ¡ay, pues no sé si va a ser bueno! ¡Ay, pero tú crees! Bueno, en mi casa es todo una odisea. Pero es que no solo es la odisea, sino que nos pasamos meses sumergidos en ese mundo, viviendo con esos personajes. También tengo mis saltos cuando comiendo digo, con esos personajes y diciendo, ¿cómo encajamos esto con esto? O sea, empatizando con ellos. Porque ¿cuántos libros nos hemos leído en el que te han gustado los libros? Porque con uno de esos personajes has empatizado. Porque si con uno de esos personajes, cualquiera de ellos, el malo, el bueno, el secundario, el que muere, da igual. Si tú no empatizas con uno de esos personajes, ese libro no lo terminas. Entonces, claro, todos esos personajes tienes que cuadrarlos. Bueno, pues tenemos una batalla campal en mi casa de brainstorming de este que se llama ahora, porque no os podéis imaginar. Debates de horas, de ordenador con cervecita y decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con todo esto que está bien, pero esto hay que encajarlo, quitar los agujeros de guión y darles personalidad? En mi casa es todo un... Es como una montaña rusa. Entonces, cuando empiezo un relato, me pego el subidón, escribo a lo loco y luego me pega el bajón y digo, es que no me está gustando. Pero para eso está ella. Y luego me pego otro subidón y así estoy. Gracias. Raquel. Bueno, en mi caso empiezo con una semilla. Se me ocurre una idea, pues... por una frase, por una peli que he visto, por una música. Entonces es una semilla, nace algo que voy creando poquito a poco. Se me ocurre
bueno, lo que le llamamos la intertextualidad, ¿no? Que vemos una película, leemos un libro y siempre se te queda algo de esa novela, de esa serie, de esa película y como que te enamoras un poco de algún personaje o de algún paisaje. Entonces voy creándolo poquito a poco. Me hago, como haces tú, brainstorming de, pues, a ver qué tipo de personajes pueden entrar, qué tipo de historia quiero contar, pero sobre todo, qué es lo que quiero contar, cuál es el tema principal. ¿Es el amor? ¿Es el amor fraternal? ¿Es la muerte? ¿Qué es lo que quiero contar? A partir de ahí, pues luego ya, antes de ponerme a escribir, que también esto es escribir, voy haciéndome pues una ficha de personajes para que los personajes, las bestias o lo que quiera en ese momento, y me los voy apuntando. Y cuando ya tengo más o menos los personajes principales o el villano o el antagonista y el protagonista, eso es, cuando ya lo tengo, pues ya me hago pues una escaleta de cómo quiero que vaya. Muchas veces solo tengo el principio y el final y me falta lo de dentro, que hay veces que va creciendo a medida. Yo soy bastante, bueno, ahora ya me voy reformando, pero era bastante impulsiva. Entonces, yo antes me sentaba y pensaba que ser escritor o escritora era sentarte, que vinieran las musas y tú escribir. Y no organizaba nada, hasta que ya, pues, a base de ir escribiendo y fallando y volviendo otra vez a la historia, pues ya me di cuenta que hay que tener un poquito más de organización. Entonces, luego, siempre intento tener claro el principio y el final de la historia, y cuando ya tengo eso me empiezo a hacer la escaleta de por dónde quiero que vaya. Me creo el mundo imaginario, los paisajes, dónde están. Hay veces que cuando ya tengo todo eso montado ya no me vale ni el final ni me vale el principio, y entonces lo voy cambiando. Pero antes de sentarme a escribir siempre intento tenerlo bastante organizado, porque es una manera de luego que vaya todo, al trufar la historia, que vaya todo mucho más tranquilo y no haya esos fallos, como dices, ese fallo de guión o ese fallo de, pero no le había puesto ojos verdes a este y ahora tiene ojos marrones, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay dos cosas. Por un lado, hay dos tipos de escritores, eso está claro. O sea, no, hay muchos, pero en principio nos dividen a los escritores en escritores mapa y escritores brújula. El escritor mapa es un poco como dice Raquel y como han dicho también Borja y Diana, que antes de sentarte a escribir lo que es la novela tienen que tener una escaleta, tienen que tener unas cosas ya, pum, todo hecho. Y el escritor brújula, que es, como dices tú, el caótico, es el que se deja llevar, por ejemplo, yo, pero es que yo soy muy caótica en muchos aspectos de mi vida, aunque no lo parezca muchas veces. No te creo. No, bueno, pues eso, yo lo que sí, Raquel decía, y eso me ha gustado, que lo primero de todo igual tienes una idea. A mí eso me ha pasado una vez. De hecho, en uno de mis libros, que además está ahí en la mesa de los libros, me surgió, cuando me jubilé, me hicieron una fiesta de jubilación y me regalaron un colgante. Y al ver ese colgante dije, ¡ostras! ¡Pum! Y me vino, y de hecho está en la cubierta del libro. No es exactamente igual, pero es muy parecido. Pero yo, lo primero, normalmente, cuando empiezo a escribir, cuando voy a empezar a escribir, lo primero que se me ocurre es el título, un título. Luego, a lo mejor, como dice Raquel, lo cambio, pero hasta el momento he mantenido. Entonces, efectivamente, mi brújula. Entonces, una vez que tengo eso, lo que sí que necesito es tener dos personajes principales. Entonces, me pienso esos dos personajes principales y lo que tengo claro es dónde están y de dónde parten, que de hecho en una de las novelas parten de Fitero, que es un pueblo de Navarra, donde nosotros hemos vivido mucho, y los otros parten de Vitoria, directamente. De hecho, uno parte de Vitoria en Navidad con el nacimiento del Parque de la Florida. Pero una vez que tengo de dónde están, a dónde les quiero llevar,
o sea, ya me sé un final a dónde les quiero llevar. Entonces empiezo, y como dice Raquel, imaginaos, les monto en el tren porque les quiero llevar a Granada y al final acaban en París. Pero bueno, voy yendo más o menos y voy escribiendo según me van viniendo las cosas, o sea, no preparo nada. De hecho, yo muchas veces digo que los personajes, y a lo mejor ahí me dais un poco la razón, tienen vida propia y están aquí. Y entonces tú dices, le voy a llevar a la playa y te pones a escribir y tal, y terminas de escribir y dices, joder, pues si están en el monte, si yo les quería llevar a la playa. O sea, yo siempre digo que los personajes tienen vida propia. Y en cuanto a la pregunta de Jesús, como yo no soy de organizar como mis compis, pues yo voy por la calle y voy pensando, y de repente voy pensando y a lo mejor entro en la frutería y de repente digo, uy, eso no. Y se me quedan mirando como diciendo, ay, no, perdón, es que venía pensando y tal. Entonces, pues eso. Ahora, luego sí que soy muy friki a nivel de que yo, por ejemplo, pues me voy a un parque temático o me voy a un no sé qué y, o sea, es que es como... ¡Wow! Entonces, ¿cómo vivo la realidad? Pues la verdad es que no sé, Jesús, cómo vivo la realidad. Porque yo creo que tengo los pies bastante en el suelo y la gente que me conoce, que aquí hay varias personas que me conocen, saben que tengo los pies muy en el suelo. Pero tengo los pies en el suelo y la cabeza muy caliente y se me va muy para allá. Y eso, le dejo a Pachi. Bueno, has dicho, la verdad, muchas de las cosas que iba a decir yo. Yo también más o menos... quiero contar una cosa, o sea, primero, quiero saber de dónde, me planteo de dónde parto, a dónde quiero llegar, y el camino lo voy escribiendo. De alguna manera es un poco, no sé si tenéis esa sensación de sentirse como un pequeño Dios, que estás creando tu propio mundo. Y creando tu propio mundo, creando los personajes y dándoles vida. Y tanto que les está dando vida que muchas veces, la verdad, luego van y hacen lo que les da la gana. O sea, como ha comentado Belén, a mí me ha pasado más de una vez que el personaje que tiene que ser malo, que tiene que hacer no sé qué, luego resulta que se hace bueno. Digo, me cago en la leche. Y ahora, ¿cómo continúo yo? Porque no es lo que yo quería, ahora tengo que cambiarlo todo. Pero es que es así. Bueno, yo en este caso voy a hablar del género de novela porque, bueno, yo frecuento casi todos los géneros, pero voy a hablar de la novela. Entonces, en mi caso, mis libros, la mayoría de ellos, muchos de ellos, los tengo en mente y, de hecho, tengo unas carpetas donde voy metiendo los apuntes, se me ocurren cosas, les apunto, las meto ahí y algunas prosperan y otras no. La mayoría sí prosperan, pero hay novelas que he empezado y no he terminado. Entonces, por ejemplo, diré que algunas de mis novelas, mis próximos libros, si yo tuviera tiempo, pero bueno, tengo que trabajar, pues ya sé de qué van a ir, ¿no? Lo que ocurre es que una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que es en realidad. Porque en el caso de la novela, una vez leí muy acertadamente que la novela es la aventura de escribir. Entonces, si yo tengo un sentimiento y quiero escribir un poema, pues bueno, lo puedo escribir relativamente sencillo, pero una novela... Yo con la novela a grandes rasgos sé lo que quiero contar, pero a grandes rasgos. Y después lo que hago es, cojo siempre un cuaderno gordote, y solamente lo utilizo para la novela esa. Entonces voy bocetando, voy haciendo capítulos y voy capítulo a capítulo. Entonces ya me voy inventando los personajes, voy muy poco a poco porque es una aventura de escribir, no tiene sentido. Una novela es como un edificio que tú construyes, pero después, cuando tienes toda la fachada, tienes que construir todas las canalizaciones. Entonces tienes que tener un montón de historias entre medios que unan los personajes, unos entresijos, y eso cuesta mucho y además tienes que hacerlo muy bien, tienes que enlazarlo bien para que sea creíble y luego no tienes que repetir cosas. Y es muy difícil, porque cuando estás creando una novela, durante ese tiempo es una obsesión. Si es un año, pues es un año obsesionado con eso. Si son 3 años, que me ha pasado, son 3 años. Después, cuando veo mis libros, pues a veces veo uno y digo, digo, si ya no, o sea, es como un libro que has escrito que ha pasado, que es una parte tuya que, bueno, lo has escrito, lo lees incluso desde fuera, como si fueras un lector anónimo, que no eres tú, vamos, una persona diferente, y entonces lo ves con otros ojos y, bueno, yo lo veo un poco así. Para mí escribir, en este caso, el género de la novela, y es así.
Bueno, he podido comprobar que la pregunta, a pesar de que tenía enjundia, habéis entrado bien y habéis respondido bien, pero eso me ha llevado a considerar que hay una parte de esa pregunta en vuestras respuestas que no habéis tocado. Un poquito Rafa acaba de tocar, pero yo pensaba que ibais a tocar más. Me refiero a esa parte, por ejemplo, cuando un poeta existencialista está escribiendo sus poemas, pues comprenderéis que está en un estado de excitación y de tristeza y de dolor tremendo, y a veces pues está al borde del suicidio, ¿no? Y yo la pregunta en vuestro caso sería, vosotros sois escritores de fantasía. Cuando estéis escribiendo vuestros libros, ¿cómo afecta la fantasía a vuestras personas? Que eso no lo habéis dicho. Es que en nuestro caso, por ejemplo, vivimos en la fantasía. Somos muy frikis, nos gusta mucho todo el tema de videojuegos, nos gusta mucho todo el tema de anime. Tenemos 2 hijos de 5 y 7 años, en una edad súper tierna, que los cuentos que le lees tiran mucha fantasía. Es que nosotros escuchamos heavy metal, que más que fantasía, eso es ya... El power metal son leyendas de toda temática de fantasía que os podéis imaginar. Es que nosotros vivimos en la fantasía. Es parte de nuestro día a día y yo creo que se nos ve además. Entonces, para nosotros la fantasía es un modo de vida. Nosotros ya estamos inmersos en ello. El terror ya era como salir un poco de nuestro... ¿Cómo se dice? De nuestro... Eso es. Pero nosotros vivimos en la fantasía. Para nosotros, si nos la quitarían, serían como si nos quitarían parte de nuestra alma y de nuestro ser. De hecho, nos casamos con la marcha imperial de fondo, vestidos de negro, como vampiros casi. Sí, sí. Yo, mi hobby favorito desde los 9 años ha sido jugar a juegos de rol narrativos. D&D, Rolemaster, Hombre Lobo. Llevo una sudadera del Mass Effect, que es un videojuego de ciencia ficción. Entonces es un estilo de vida para mí. Yo no vislumbro un mundo mío sin fantasía a mi alrededor. En mi caso depende un poco de lo que esté, de la historia que quiera contar. Yo siempre, cuando voy a escribir o cuando quiero desarrollar una historia, elijo la música que me voy a poner para ese ratito de elaborar, de pensar o de escribir. Me pongo una vela, me pongo incienso y entonces empiezo a crear. El problema es que cuando cambio de música me cambia una historia. Entonces muchas veces pues tienes 2 o 3 historias y dices, pero ahora ¿por cuál sigo? Y te guías por la emoción de ese día. Pues mira, hoy me encuentro un poco emotiva, pues por esta. Hoy me encuentro un poco violenta, tengo el cuerpo revueltillo y necesito un poquito de emoción. Entonces, siempre intento escribir una sola historia, pero a veces se me van. Y lo que hago es eso, intentar jugar un poco con las emociones, depende de cómo tenga el día, pero siempre, todas y cada una de las historias que pasan por mi cabeza tienen su propia música, su propio olor y su propio color. Bueno, yo no soy tan friki como Borja y Diana, pero la verdad es que sí, también soy bastante friki. A mí sí que muchas veces me doy cuenta de que estoy en mis propias fantasías y así, ¿no? Como ha dicho también Raquel, yo cuando me pongo a escribir siempre tengo puesta música celta. La música celta me retrotrae a una época en la que habitualmente pongo mis historias, ¿no? La única novela, en este caso una novela corta, que no me puse música celta para escribir, que también está por allí, es La casa mágica, Adiós a mis pesadillas, que es una historia sobre bullying. Pero, a ver, yo he sido maestra hasta que me jubilé y yo veía que todas las novelas que había y que hay sobre el bullying, pues son novelas muy duras, muy crudas, que realmente el bullying es algo muy duro y muy crudo, como estamos viendo, ¿no? Pero yo también me lo trasladé a la fantasía. Entonces he hecho una historia fantástica con una casa mágica que le ayuda a un niño a superar el problema que está pasando. ¿De qué manera? Haciendo ver que la casa mágica
en el interior de la casa mágica, es decir, en el interior de nuestra propia casa mágica, es donde está la fuerza para salir. Entonces es un cuento, en algún colegio lo están leyendo, y la verdad es que todo intento traspasarlo a una parte fantástica, porque yo considero, igual hay gente que no, pero yo considero que la fantasía es algo muy amable. ¿Que puede ser muy duro? Puede ser muy duro, en el caso de una fantasía oscura o en el caso de un terror o lo que sea y tal, es muy dura, pero aún así también existen muchas cosas que podemos transmitir y enseñar a través de la fantasía. Entonces yo eso es lo que suelo hacer siempre, me pongo mi musiquita, me meto en mi sala de trabajo, tengo ahí mis cositas puestas y yo me pongo ahí a escribir y en cuanto empieza la música, ¡pum!, me voy. Lo que sí que no hago nunca es sentarme a escribir sin más, que hay mucha gente que dice, yo escribo de 8 a 12. No, yo a lo mejor escribo cada 8 o 12 días, o cada 3, o un día me pongo, y a veces que cuando me pongo a escribir me pongo una alarma a la 1 para acordarme de que tengo que ir a comer, porque si no me pongo y me puedo quedar ahí todo el día entero. Pero entonces ahí me meto mucho, Jesús, me meto mucho ahí en la historia y pierdo un poco de vista mi vida normal. Pero hasta que no tengo claro qué es lo que quiero escribir, quién se ha encontrado con quién, qué conversación han tenido y tal, entonces digo, ahora. Y entonces ahora me pongo y escribo. Igual al día siguiente digo, vaya cagada lo que hice ayer, y lo cambio. Pero en principio, hasta que no lo tengo claro, no me pongo. Bueno, estamos siguiendo aquí por orden. Somos muy educados. Bueno, a ver, respecto a la pregunta que habías hecho, Jesús, de cómo nos sentimos, de cómo me siento yo en este caso a la hora de escribir, bueno, hay muchas cosas. Una de ellas es cuando me pongo a crear, cuando me sale algo, me siento, se me ensancha el alma, digamos. Esa sensación de que realmente te da la fantasía, no solo como lector, sino también como escritor, de entrar en un mundo nuevo, un mundo distinto, que tiene sus reglas, que lo creas y que es maravilloso, porque lo estás creando. No es siempre así, claro, porque realmente para hacer una obra de fantasía no va a ser siempre crear. A veces me pongo a escribir y me sale un capítulo entero, a veces en un día no consigo escribir ni una puñetera línea. Pero es que también hay más cosas, hay que documentarse y que hay que buscar, porque aunque sea fantasía, a mí no me vale decir, mira, para ahora yo que sé, el héroe de turno, quien sea, pues tiene que encender fuego. ¿Qué? Una varita mágica. Pues no, pues a ver cómo encendían fuego en la antigüedad. Mis libros están basados un poco en una sociedad que está en un mundo que sería de la edad antigua. Entonces tengo que ceñirme a eso, a cómo se podían hacer las cosas en aquellos tiempos, etcétera, aunque no sea nuestro mundo. Y bueno, pues hay un poco de todo, me puedo sentir pues, cuando consigo crear así. Muy bien, muy bien. A mí me encantan las varitas mágicas, que conste, tengo 3. Bueno, no yo funcionan, pero bueno. ¿Cómo me siento? Esta es una pregunta que se puede responder desde muchos matices, depende del momento que te la hagan, te formulen la pregunta, pero bueno. ¿Cómo me siento? Pues a veces me siento frustrado porque creo que no consigo llegar a lo que yo quería expresar y luego con el tiempo se resuelve con mucho trabajo, ¿no? Normalmente. Pero ¿cómo me siento a rasgos generales cuando estoy escribiendo, cuando estoy creando fantasía? Pues para mí es un modo de resolver los problemas que no puedo resolver habitualmente en el mundo, en la vida, en mi vida, en el mundo que veo a mi alrededor, y es una escapatoria. Entonces, normalmente me siento bien, me siento bastante entretenido. Siento que estoy haciendo algo que me gusta, aunque a veces incluso con cierto masoquismo, porque es que tengo fiesta hoy y estoy haciendo esto, ¿no? Estoy ahí metiendo horas, pero luego cuando ves el resultado a la vuelta de un tiempo, después de todo el trabajo y después de quitar todo lo que sobra, sobre todo, pues bueno, suelo sentirme mejor, Y ya os digo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo de cómo me siento que es para mí escribir fantasía. Voy a poner el ejemplo de una persona un corredor, un relato de una persona que corre una maratón. Entonces, en un momento dado, llega a la meta y cuando llega a la meta le dicen, que no has llegado.
Toma unas avellanas, toma un botellín de agua y sigue que hay otra meta. El tío sigue corriendo y tal, llega a otra meta y resulta que le espera la misma historia. Y así sucesivamente hasta el final, ¿no? Entonces, eso es imaginación, veis que es imaginación. Es fantasía también, ¿no? Porque incluso puedes jugar mucho con cómo es el público cuando le recibe, las caras que tienen y todos los paisajes que ve la persona que va corriendo, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que aquí estamos contando una historia, como me siento, pues también escribir es una liberación. Supongo que para todos nosotros escribimos por muchas razones y una de ellas es por intentar cambiar el mundo o sentirnos mejor, ¿no? Es una manera de escapar de la realidad. Y en este caso, esta historia que os digo del corredor que nunca termina una historia, yo me dedico a una actividad totalmente distinta a esta. Entonces es una labor técnica y recuerdo una vez que estaba haciendo una puesta en marcha de una máquina, nunca terminábamos esa máquina, siempre había. Y estuve 1 año y medio, bueno, era una instalación muy grande. Y estuvimos 1 año y medio y en concreto estuve 1 mes con un puesto de trabajo, haciendo un puesto y no terminábamos, ¿no? Oye, ¿por qué no haces esto y lo otro? Y entonces, ¿cómo me liberaba de toda la frustración que sentía aquel mundo, que no es mi mundo realmente, ni es el mundo de nosotros? Nuestro mundo, nuestros padres nos educaron con mucho cariño y nosotros queríamos, seguramente querían para nosotros lo mejor y nosotros también queremos lo mejor para nosotros y para todo el mundo que nos rodea y queremos, ¿no? Entonces, la manera de escapar un poco pues es escribir un relato como este. Así me liberaba yo de toda la frustración que sentía. Yo quiero proponer a mis compañeros que tengo aquí sentados conmigo, ¿escribís un libro cada vez, una idea cada vez, o le dais a distintos...? Es que en mi casa ahora mismo hay como 3 proyectos encima de la mesa y vamos soltando uno, va cogiendo otro, voy cogiendo yo otro por otro lado. Y es como, ¿terminaremos alguno? O sea, llegáis, los que tenéis distintos proyectos, llegáis al final de alguno al final. Yo tengo 2 relatos ahora mismo, pero uno sí que voy a terminar. Yo es que mi cabeza es un caos de ideas, porque como he dicho antes, he estado muchos años jugando a rol y he dirigido partidas, entonces tengo muchas ideas a la hora de interpretar, de jugar, de hacer no sé qué. Entonces se me ocurre una idea y la escribo y la dejo ahí apartada, como un relato steampunk que escribí. Ahora sale el concurso de relatos de Puy de Fou, ¿vale? Y me he metido de lleno, a la vez que estoy escribiendo un juego de rol ambientado en las migraciones bárbaras del siglo V, a la vez que lleva un libro a Nimbo y lo que te rondaré lo que te rondaré Morena. Entonces yo tengo un caos en la cabeza, que se me ocurre una cosa y la escribo, luego la dejo ahí a medias para escribir otra cosa, luego y voy haciendo pocas cosas hasta que algún día termino, por lo menos he terminado 2 libros, ni tan mal. Imposible, vamos. Yo si estoy metido en un libro es que no puedo meterme en otro. O sea, es que me meto tanto en lo que es la historia que no puedo hacer 2 libros a la vez. Estoy con uno y hasta que no lo termino no puedo ponerme a otro. Es más, una vez terminado necesito un periodo de descanso también, antes de ponerme con el siguiente. No puedo todo a la vez. Pachi, me das envidia. Un poco, quienes sí podéis. A mí Pachi me da mucha envidia, me encantaría ser así. Sí. Pero me pasa un poquito, bueno, ya lo he explicado antes, depende cómo tengas el día, pues intentas, eso es, el estado de ánimo hace mucho. Y aparte de género fantástico, también toco novela romántica y otro tipo y lo que te ha pasado a ti. Ves un concurso y dices, pues voy a concursar. Y entonces te preparas esa novela, o sea, te preparas el relato y cuando terminas... Él por un lado y yo por el otro. Sí. Entonces dices, bueno, hay veces que las dejo en barbecho y luego las vuelvo a retomar, las corrijo, las mando a corregir, pero sí que es cierto que tengo varias historias, tengo un corcho donde tengo varias escaletas también, entonces sí que es cierto que bueno, me gustaría ser un poco como Pachi, empezar una historia y acabarla, pero hasta que no la tengo más o menos hasta la mitad, muchas veces no me centro. Cuando ya por fin ya sé todos los puntos de esa novela es cuando ya me siento y digo, ahora sí. Entonces lo termino y ya la dejo en reposo y sigo a la siguiente.
y voy todo, bueno, tengo, no sé si os pasará a vosotros, pero tengo un montón de cuadernos, tengo hasta arriba las notas del teléfono, porque cada vez que se te ocurre algo, vas al archivo y lo apuntas. Yo me automando WhatsApp. Igual se me ocurre una idea y tengo mi número de teléfono en el WhatsApp, entonces me cojo y me mando un audio y luego ya la desarrollaré. Yo eso no hago porque ya os he dicho antes que yo no me apunto nada, bueno, me apunto algunas veces a algún nombre que se me ocurra porque reconozco, y la gente que me conoce ya lo sabe, pues que algunas veces les pongo a los personajes pues algún nombre igual un poco más complicado. Yo sé, es la discusión de siempre, es que le has puesto un nombre muy raro, es que yo no voy a ponerle a un elfo Paco, no me pega, ¿no? Entonces me tengo que buscar igual unos nombres un poco más así. Ahora mismo tengo 2 historias en las que estoy trabajando, pero O sea, que vas a 2. sí, sí, pero estoy ahí un poco pues así, en plan de bueno, pues un ratito igual cojo una, otro rato cojo otra, pero como os he comentado antes, yo hasta que no tengo la idea muy, muy machacada en la cabeza, no me siento a escribir. Y a mí me dais mucha envidia porque, bueno, pero de momento creo que tengo muy buena memoria porque me acuerdo de las cosas. Hoy por hoy ya veremos a ver lo que dura. Igual tengo que empezar a escribirlo, pero de momento pues voy así y bueno, pues estoy contenta y estoy con estas 2 historias, que es algo que hago también a la hora de leer, ¿eh? A la hora de leer siempre estoy con 2 o 3 libros a la vez, depende del momento que me pille. Chicos, si queréis que abramos, Sí, sí, sí. a ver qué el público que tenemos aquí, ¿alguien quiere preguntar alguna cosa? ¿Queréis preguntar? Sí, por favor. Sí, intervenir. Si no, intervendré yo. Hola, buenas. Mi pregunta era, como en este género, bueno, de fantasía y demás, a veces hay que crear el mundo. Quería saber si la historia os viene o empezáis a escribirla antes de tener ese mundo definido, sus reglas, lo que va, ¿no? Porque a veces magia y demás tiene que tener una serie de reglas que luego sea coherente a lo largo de la historia. ¿Lo vais descubriendo a medida que escribís la historia y luego es como que cuadráis el mundo? ¿O partís de un mundo desarrollado y luego ya vais con la historia? Yo empiezo a escribir y lo que decía Belén es que los personajes están vivos. En mi última novela que está por salir, que la tiene Nimbo, el que pensaba que iba a ser el protagonista, pues va a ser que no lo es, ¿vale? Y salen otros personajes y van saliendo y van cayendo otros y van... Al final yo tengo una idea de dónde quiero llegar o de lo que quiero hacer, más o menos, y luego ya va surgiendo. Yo, por ejemplo, en esta que estoy escribiendo ahora, que es más infantil, o sea, más infantil, es como para hasta chavales de 14, 16 años, pero bueno, que como os he dicho antes, que decía el de Narnia, lo puede leer también cualquiera sin problema. Esto lo primero que me he hecho ha sido un mapa. He dibujado un mapa y ya lo he cambiado 3 veces, porque según iba avanzando a la historia decía, pues es que igual a lo mejor en lugar de que tengan que ir a buscar no sé qué a este territorio, mejor a este, pero entonces tengo que cambiar el mapa. Entonces, pero ya os he dicho antes que soy un poco caótica en ese tema y voy haciendo así. Yo titulo 2 personajes, en dónde viven, a dónde van y el mapa. Y a partir de ahí... De hecho, me pasó con el primer libro, con el libro de la traición, se titula. Tenía escritas un montón de páginas, ya, pero varios capítulos, o sea, varios capítulos y tal. Y de repente se me ocurrió que los personajes, voy a hacer un pequeño spoiler, necesitaban en un momento determinado hacerse invisibles. Digo, ¿y quién les da algo para que se hagan invisibles? Y entonces se me ocurrió meter unos personajes diferentes y metí, antes de ese capítulo, metí otros 3. Entonces, voy un poco a lo que me piden los que tengo aquí. Mira, yo en mi caso lo del mundo, a la vez que se va haciendo, que voy haciendo la historia, voy creando el mundo. Bueno, eso lo tendría que decir un poco en pasado, porque realmente el mundo de Obra está creado y tiene unas leyes ya bastante sólidas, bastante fijas, ¿no? Entonces, eso luego es un hándicap también para hacer más historias sobre ese mundo, porque luego tengo que respetar todas esas leyes que yo mismo me he impuesto. Pero es así, pero al principio de todas maneras sí, se va un poco la historia y te interesa pues que haya un río
que impida que pase los enemigos o que pasen los buenos y no sé qué, y que haya un puente no sé dónde, vale, pues lo pones, haces el mapa y lo pones. O te interesa que, joder, es que no puede llegar en 3 días a caballo a tal sitio, tienes que poner un poquito más corto el trayecto, modificas el mapa o pones una montaña porque no sé qué. Pero una vez ya está hecho el mapa, ya no puedes. Bueno, el mapa, en mi caso, que ya he publicado 2 libros con 2 libros relativos a Orra, a este mundo. Cualquier cosa nueva que escriba me tengo que ceñir a eso. O sea. Yo en mi caso creo que he estado pensando mientras mis compañeros hablaban, ¿no? Y yo creo que son, o sea, para escribir una novela, en este caso todos tenemos unos libros más o menos gordotes, ¿no? Para llegar a escribir eso y terminarlo y estar seguro de lo que has hecho y defenderlo, yo en mi caso creo que necesito tener unos mensajes que transmitir. Es decir, tengo que tener algo que para mí, algo que contar, que sea lo suficientemente importante como para que una vez que yo ya me haya metido en esa historia, que es una aventura, porque es una aventura escribir, luego no sabes muy bien por dónde vas a salir. Para visualizarlo, estos mensajes o este mensaje, vamos a suponer que es solamente un mensaje, imaginaos que yo voy a construir una casa, yo ya sé cómo es mi casa, ¿vale? Quiero una casa más pequeña, más grande y tal, eso es mi novela, esa es mi historia, pero luego tengo que construir todo lo que hay dentro de la casa, tengo que darle color, tengo que darle vida, tengo que darle personajes, y eso ya es la aventura, pero tú tienes que tener una casa, una idea, algo que contar que te motive lo suficiente como para estar, por ejemplo, 3 años, o me da igual, 1 año entero, invirtiendo todo tu tiempo libre en eso y dejando de hacer otras cosas, incluso días de fiesta, voy a escribir, tengo esto medio hecho y tal. Yo parecido a mis compañeros, voy creando poquito a poco. Lo que sí que me cuesta más es el tema de los nombres, porque recuerdo que cuando empecé, pues a mí los nombres... Perdona, a mí se me dan fatal. A mí lo de los nombres lo yo... Bueno, de hecho, mi creador de nombres suele ser mi marido, que ha dicho, algún día me dará los royalties, porque... Claro, a mí lo de los nombres me cuesta bastante. Y recuerdo que la primera vez que empecé con historias de fantasía, me decían, no, es que hay unas leyes también, hay unas reglas para poner los nombres. O sea, no, pero cuando haces una ciudad, dentro de esa ciudad, ¿cómo se llaman esos ciudadanos? Hay reglas. Y yo decía, pero si es mi historia. Dice, ya, pero tienes que hacer coherente, que es lo que hablábamos antes. Entonces vas aprendiendo, claro, y luego vas aprendiendo de eso. Mira, un truco que he usado yo, diccionario de alemán, y vas cambiando algunas letras y te quedan nombres muy chulos, la verdad. Luego lo de las reglas, yo es la primera vez que lo he oído. Yo en mi caso sí que ciertos nombres tienen unas reglas, pero que ni siquiera no aparecen en la novela. Igual alguien se da cuenta de por qué ciertos nombres son como son, pero bueno, no las digo. A mí me encanta buscar nombres. Oye, me mola lo del diccionario de alemán, ¿eh? Te voy a copiar, Bueno, te voy a copiar la idea. Pruébalo. A mí me dijeron una vez que me fijase en los nombres de IKEA, que son muy interesantes también, como además tienen diéresis. ¿El de mesa o el otro? Cualquiera. Bueno, cualquier alemán nombre. o sueco, ¿qué más da? Sí, pero bueno. A mí, de hecho, os voy a contar 2 anécdotas. Voy a intentar ser rápida. En una ocasión estaba buscando un nombre y, bueno, pues empiezo a mezclar letras, empiezo a mezclar no sé qué, y luego sí que tengo la sana costumbre, que de verdad en este caso es sana costumbre, de mirar en Internet a ver si ese nombre existe o no existe. Porque en una ocasión me puse un nombre y cuando lo fui a buscar ponía no sé qué, tal, relacionado con la pornografía infantil. Y dije, ostras, este nombre no lo puedo usar, pero ni de coña, ¿vale? Y luego una cosa que no tiene mucho que ver con esto ahora, ¿no? Pero ahora mismo yo estoy apuntada en una escuela de teatro musical de aquí de Vitoria. Y entonces nos dijeron que para el grupo que tenemos para hacer una cosa que vamos el domingo, que teníamos que buscar un nombre. Y todos los del grupo empezaron, los no sé qué, los no sé cuántos, los tal, los cual. Y yo, pues oye, me cogí las iniciales de todos los que estamos, empecé a ponerlas una aquí, otra allí. Me costó un ratito, no demasiado, pero me costó. Oye, y al final nos salió un nombre bien chulo y todos han dicho, pues mira, qué bien. Digo, pues está con nuestras iniciales. Entonces, muchas veces simplemente con hacer cosas de esas, sin más. A ver. Diccionario del FICO. Por aquí hay otra pregunta. De alemán.
Bueno, buenas noches. Menos para Borja, esta pregunta para todos, porque Borja tiene mucha imaginación, que ya lo sé yo, y corro con ventaja. Habéis hablado de los mundos, habéis hablado de la inspiración, habéis hablado de lo que significa estar sumergidos en un mundo a la hora de crear. Pero sí que hay, y habéis hablado de lo que significa construir una casa o dedicar el tiempo a crear una historia con la fábrica de sueños que es nuestra imaginación, ¿no? Que de esto va. ¿Qué pasa cuando tenemos claro dónde vamos? ¿Qué pasa cuando tenemos claro cuánto nos enamoran esos personajes? Pero llegamos a esa barrera en donde ese día sabemos lo que vamos a hacer y de repente la inspiración se fue. Esa barrera de frustración que probablemente a Borja no le pase porque le tenga que frenar Diana, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese momento? ¿Qué hacemos? ¿Rescatamos los personajes secundarios? ¿Vamos al decorado? ¿Qué hacemos? Yo apago, Pues otro día. Apago el ordenador y me voy. Yo me quedo. Lo dejas para otro día. Sí, y otro día, pues bueno, te quedas con los retales de lo que era y dices, ¿cómo era aquello? Pues bueno, ya no me parece tan buena idea, pero quizás, y tiras de ahí, sin más. Yo me Pero quedo. es muy buena, la inspiración sí existe. Existe y llega momentos y en un momento lo sientes y dices, joder, qué bueno esto. Y luego hay un juego muy interesante que es el Easy, ¿vale? Entonces el personaje se te ha quedado atascado, pero de repente dices, voy a poner, a ver, ¿y si lo tiro por un precipicio? ¿Y si lo llevo a una comida a McDonald's? ¿Y si lo llevo no sé qué? Y de repente, entre todos esos Easy, te sale uno que realmente te sirve. Pero yo normalmente lo que hago, digo, buf, déjalo, mañana sigo. Eso. Yo antes hacía eso, pero me daba cuenta que entonces no escribía. Entonces, claro, de pensar que ser escritor es que bajen las musas y me vean ahí, pues ese día escribes inspirado y dices, ¿pero he escrito esto? Pero claro, luego descubrí que también es trabajo, trabajo y trabajo. Entonces hay días que dices, tengo un montón de tiempo, hoy sí, hoy este capítulo, y aparece la hoja en blanco y dices, bien, pues yo iba a hacer este capítulo y a ver ahora de dónde tiro. Entonces lo que suelo hacer es, me levanto, me voy al corcho, empiezo a mirar todas las historias y digo, ay, mira, quiero empezar por esta. Y digo, pues mira, no, hasta que no acabes esta no te vas a levantar de esa silla. Entonces reviso el capítulo anterior, me pongo, rebobino no, yo estoy en la época de los 80 ya todavía, me pongo otra vez la música y comienzo a leer en alto el capítulo anterior. Y entonces, si tengo suerte, escribo ese capítulo. Y si no tengo suerte, digo, pues mira, me parece que de este otro capítulo puedo sacar algo. Entonces, termina siendo un día productivo, aunque no termine ese capítulo. Pero generalmente, una vez que ya he leído el capítulo anterior con esa música, ya enlazo, porque es como, es lo que decía antes, los olores, los colores. Cambio el color del cuarto, o sea, abro más la ventana, si es de noche no, cambio la luz. Entonces, juego un poquito con las sensaciones para poder ambientarme, pero si ese día tengo tiempo y tengo que escribir y ya me lo he puesto, muchas veces te bloqueas porque dices, si lo tenía claro, si está ahí, y por estrés, y porque dices, quiero acabarlo, tengo que dar con la solución y no das. Entonces, para activar esa tecla, lo que dice ella, el easy, mira, muchas veces me levanto, cojo cualquier libro, lo abro por cualquier página y me leo un párrafo y digo, vale, ya está. Entonces ya me siento y igual no tiene nada que ver con lo que he leído, pero me ha ayudado a relajarme y poder ponerme. Y luego igual al día siguiente, cuando retomo la actividad, no me valen nada de lo que he escrito el día anterior, pero por lo menos ya he roto esa barrera de poder escribirlo. Yo me abro una cerveza y me dedico a otra cosa. Básicamente, cuando no es el juego de rol es el libro, y si no ahora es el concurso de relatos cortos, y si no ya te digo que un día de inspiración me escribí 3 páginas de un relato de steampunk. No sé, pues eso, lo importante es la cerveza, luego ya lo que salga. Una pregunta. ¿Más preguntas? Sí, iba a preguntar yo, pero voy a preguntarle a la chica. Vale. Y luego pregunto. Por aquí.
Vale, bueno, pues yo quería preguntar, porque habéis hablado al principio de que la fantasía tiene muchos géneros, la ciencia ficción, el terror, la fantasía medieval, la heroica, y bueno, ahora está muy de moda el romantasy. No sé si vosotros como lectores o escritores... ¿Qué es romantasy? Lo de los alienígenas con humanas. Sí, o sea, fantasía y romance. La fusión. Eso es, Sí, eso es. Entonces, a ver qué os fantasía parece este género que ahora está tan de moda y vende tanto. Y por otro lado, si como lectores lo conocéis, y bueno, ¿cuál es vuestra opinión? Sí, lo conocemos, lo conozco Crepúsculo. y sí. Muy guarros mojabragas, lo siento mucho, voy a decirlo literal. Que conste que el argumento, o sea, es absurdamente bueno. O sea, tiene sorprendentemente una base argumental bastante buena, pero luego, sí, o sea, no es una película porno de aquí te pillo, aquí te mato. O sea, tiene, pues yo qué sé, han secuestrado a la hermana de una... Es el No último hagas spoiler. No, es un libro que ya está ahí. Ah, pensaba No. que quieres escribir Yo quiero tú. escribir un libro infantil, todo infantil. Ah, vale. O sea, y el último libro que me he leído es de una chica que vienen unos alienígenas e invaden la Tierra. Y como no tienen hembras, imaginaos por dónde va. Secuestran a la hermana y la otra hermana va a buscarla y hace un trato con un renegado. Claro, ahí empieza ya... Y dices tú, ¿hasta aquí? O sea, primera parte del libro. Uy, pues oye, esta está bien. Luego ya empieza eso y dices tú, bueno, creo que he visto porno más light. Que es absurdamente divertido. Pues contra todo pronóstico, eso arrasa en Amazon, por Sí, ejemplo. arrasa. Y yo no me gusta, pero bueno, hay todo tipo de lectores igual que todo tipo de espectadores. Entonces, pues bueno. Yo no sabía que existía eso, sinceramente. Me parece una aberración, pero bueno, mi mujer estuvo leyendo uno de unas gárgolas, o sea, una gárgola de piedra que se juntaba con la humana, no sé, ¿qué quieres que te diga? Diana lleva bastante tiempo detrás mío para que intentemos hacer un libro de esos, pero yo me niego rotundamente a vender mi alma al diablo, de verdad. O sea, no. Prefiero seguir siendo pobre. Pero venden muchísimos, que los podéis imaginar. Sí. O sea, Prefiero seguir siendo pobre. Está muy de moda. de todas las temáticas que queráis, o sea, cualquier cosa que penséis. Yo hoy por hoy no me lo he planteado, pero no cierro la posibilidad a que de repente un día de estos esté en casa y diga, uy, mira lo que se me ha ocurrido. Ahora en vez de hada va a ser hado. Por ejemplo, yo qué sé. Y en vez de varita va a tener varita. Una pregunta también está relacionada con lo que hablando de la ha dicho el argumento, que sorprendentemente el argumento estaba bien. Yo quería preguntar, dice Espido Freire, que sé que ha escrito también bastante sobre las hadas y que sé que a alguno de vosotros os gusta, como que las obras literarias como que tienen 3 niveles o 3 ejes, que uno es como el eje de la peripecia o de la trama, que en otro nivel se estaría la parte del estilo, la belleza, de lo que es el lenguaje, vamos a decir, y la tercera pata sería lo simbólico, el tema, aquello que te hace retumbar. Esta pregunta va para todos e incluso para Jesús. ¿Creéis que en los géneros fantásticos o en los géneros que vosotros escribís, pesa más alguna de esos ejes, alguno de esos puntos, o es equilibrado? ¿El género le exige que se le dé más peso a una de las 3? Yo dependo de la historia, pero ahora sí que lo intento hacer más equilibrado. Y yo, bueno, me encanta Espido Freire, ¿qué voy a decir también? Entonces, sí que es cierto que cuando eres novata o novato, empiezas con la historia en sí, muchas veces no piensas en el tema, quieres contar tu historia y ya está, y se te olvidan un montón de cosas que luego más adelante ya te das cuenta que, oye, pues lo tienes que trabajar más. Entonces, yo sí que ahora intento hacerlo bastante más equilibrado, pero también es cierto que depende de la historia. Bueno, ahora ya... En mi opinión, estamos hablando quizá de estilo, ¿no? Porque cada uno tiene su estilo y al final, el mejor juez de su obra es el propio escritor, ¿no? Entonces tú cuando has terminado tu obra
Igual en el momento te parece que está bien, lo dejas en un cajón 3 años, por ejemplo, y lo vuelves a sacar, y seguro que cambias muchas cosas. La historia es muy posible que no la cambies, siga siendo la misma, porque cuando se escribe una historia generalmente todo está escrito la primera vez, es muy fácil escribir la primera vez. Pero después entran los 3 pilares que has dicho tú. Entonces, la historia es muy fácil. Yo te la puedo contar ahora mismo, por ejemplo, en 5 minutos. Y tú la escribes, pues imagínate, en 6 meses, y crees que ya tienes tu obra hecha, ¿no? Pero luego hay que pulir muchas cosas. Y en mi caso, supongo que en el caso de mis compañeros también, reescribir es el mayor trabajo. Entonces ahí es donde los 3 pilares que dices tú vas dando forma, porque claro, tienes que equilibrar, tienes que crear una obra que sea fluida leyendo, que no sea un coñazo, que no tenga cosas absurdas, descripciones y luego tienes que tener tu propio estilo personal, que es lo más importante. Todos empezamos escribiendo copiando a alguien, siempre copiamos y todo el mundo copia, los músicos copian canciones, luego no son copias exactas, pero están basadas, ¿no? Entonces es inspiración eso. Yo lo veo así. A mí me parece que, bueno, ella ha puesto 3 pilares, luego escuchas a otro escritor y pone 5, luego escuchas a otro y te pone 3. Yo creo que lo más importante es el estilo propio de cada uno, ¿no? A mí lo que me importa es que cuando termino una novela y la leo, ver si me ha emocionado o no me ha emocionado. Si yo veo que a mí me emociona, pues al final digo, efectivamente, esta novela me parece que tiene algo que puede gustar a la gente. Sí que me fijo en que tenga un estilo más o menos, pues que mantenga ese estilo durante toda la novela, que lleve una progresión de esto, pero tampoco me fijo, pues como dicen mucho, es que tiene que ser ¿cómo se llama lo del héroe? La evolución del héroe, el viaje del héroe, y que el primer paso es este y el segundo es no sé qué y el tercero es patatín. O sea, no, yo no me fijo mucho, pero bueno, vuelvo a decir lo que os he dicho antes, soy muy caótica, pero bueno, yo intento pues que la novela tenga una calidad, no. Y ya está. En mi casa somos un poco caos. O sea, yo cuando voy a Borja guioniza y yo, o sea, voy detrás, me lo leo 200.000 veces. Eso sí, siempre me lo leo en alto. Que suena mal, que no... O sea, sí. Ese estilo y tal, no sé, no creo ni que lo tengamos directamente. Iremos enfilando porque somos muy novatos. Tenemos solo una novela editada y otra en proceso. Poco a poco iremos... Sí que es verdad, claro, leo a Belén y es como, ¡buah!, lo que tenemos que aprender por el camino. Pero bueno, poco a poco. Yo soy de las que me siento y yo lo leo en alto. Cuando algo suena bien, suena mal, leer he leído muchísimo. Entonces, claro, ese estilo sí que creo que poco a poco también vas aprendiendo de otros autores, de todo lo que has leído por el camino, de todo... Sí, yo creo que también. Bueno, evidentemente de todo... Oye, esto no viene más para acá. De todo se va aprendiendo y demás. En cuanto a lo de los pilares, digamos, un poco. En mi caso, Obra lo que pretende es básicamente entretener, ser un motivo para entretener, para pasar un rato agradable y demás. Claro que no es lo único. También tiene muchos elementos que lo que hacen es darnos pie a la reflexión, que sería esa otra segunda parte, ese añadido que, bueno, que quien quiera se puede quedar en el mero entretenimiento, que está muy bien, pero también puede reflexionar sobre muchos aspectos que aparecen ahí de manera como comentarios, como pequeños detalles. Y bueno, yo os pongo un ejemplo. Por ejemplo, veréis, quien lo haya leído o quien lo vayáis a leer, en Obra veréis que la cabecera de los mapas no apunta al norte, como aquí, apunta al sur. Y no es por casualidad, porque eso la verdad que me ha llevado bastantes quebraderos de cabeza para luego poder orientarme y demás, pero bueno, y hay una razón, podéis reflexionar sobre ello. Ahora, si os preguntáis por qué, os diría que por qué no preguntarse por qué aquí apuntan al norte y qué importancia ha tenido eso a lo largo de la historia. O sea, son pequeños detalles o no tan pequeños que dan lugar a la reflexión. Y luego la otra parte, la parte estética, desde luego que también es una cosa que una vez terminado, bueno, ya casi desde el principio intento hacerlo, pero
una vez terminado tengo que volver a leer, tengo que volver a ver, yo que sé, en un párrafo he empezado a decir una idea, me he saltado a otra y vuelta a la primera, digo, esto no puede ser, esto hay que volver a cambiarlo, tengo que poner un vocabulario más fluido, tengo que, pues, bueno, es mucho curro, eso yo creo que lo sabe aquí, todo el mundo que estamos aquí lo sabe porque os ha pasado también, supongo, la corrección es importantísima también. La corrección muchas veces te lleva tanto tiempo o más que el escribir el libro de entrada. Estoy de acuerdo, sí. Incluso más. Por eso, lo mismo o más. Y gramatical y ortográfica también, que no es ninguna tontería, que se pretende que el libro se pueda leer con fluidez y que la gente no esté pensando qué leches ha querido decir aquí. No, si es que se entienda, que sean cosas que se entiendan. Sí, a mí esos libros que lees una frase y dices, espera, la tengo que volver a repetir porque no me he enterado de lo que ha dicho. Favor, sí. Eso me corta mucho. Está muy guay usar términos y tal, pero a la hora de la verdad, que sea fluido y que lo puedas leer algo, ¿no? Sin usar el diccionario 20 veces. Hombre, ya sé... Con respecto a no entender las frases, bueno, he comentado que yo estoy con un relato para lo que sería el concurso literario de Puy de Fou, que una de las bases del concurso es que sea histórico en España, ¿vale? Entonces yo lo estoy ambientando en 1600, en el siglo XVII, en 1610 concretamente, ¿vale? Entonces me estoy rompiendo los cuernos para que sea inmersivo en plan castellano antiguo, pero suficientemente entendible para que lo leas y lo entiendas, ¿sabes? Y es... Sí, y me estoy rompiendo mucho los cuernos, la verdad, ¿eh? Yo es que me meto unos berenjenas que lo flipas, ¿vale? Vas a conseguir que sea coherente. Y con el juego de rol ya ni te cuento. Y ahí me estoy metiendo un berenjenal cojonudo, pero bueno. Bueno, la pregunta en el fondo es ¿cómo se hace una obra maestra, no? Que es lo que todos querríamos hacer, pero que es muy difícil, a veces casi imposible de lograr, ¿no? Tenemos ejemplos, bueno, el Premio Planeta, que adolece de esos 3 pilares y de los 13, 14 que yo había establecido en algún escrito que tengo por ahí, pero, claro, cuando un escritor, como nosotros, cualquiera, se pone a escribir, llegar a construir un texto que tenga una trama interesante, con un estilo y un lenguaje bastante conseguido y que tenga una trascendencia en el sentido simbólica, exige pues un esfuerzo de tal tamaño, una cantidad de tiempo enorme y un talento excepcional. Entonces, por eso las obras de todo el mundo son distintas y hay tanta diferencia en las calidades, en los niveles y en los gustos de los lectores. Ahora mismo no voy a entrar en cómo se hace eso, aunque podríamos, pero eso nos llevaría hasta las 4 de la mañana. Los lectores hoy día ya han optado, ya han decidido qué es lo que quieren leer. Y han decidido leer tramas interesantes, como las series de la televisión, con un estilo llano o plano, como el lenguaje de la calle, y con una mínima trascendencia de sentido simbólico, para no meterse en demasiados berenjenales. Y eso es lo que marca la producción literaria actual, que algunos consideramos basura. Sí. Literatura comercial, literatura de supermercado, literatura de consumo, o algo que, como el que más vende en España, que es Pérez Reverte, dice: yo no creo que pase a los libros de historia literaria. Y tiene razón. Y tiene razón. Juan Gómez Jurado lo dijo hace 2 años aquí en Vitoria, que él estaba seguro de que él no iba a pasar a la historia literaria de la literatura española, y eso que vende millones de ejemplares, que le lee todo el mundo. Entonces, yo creo que en Crelia vamos por el buen camino, que es buscar la obra que todavía no se ha escrito y que será desconocida y quizás sea juzgada pues en el próximo siglo. Vamos a ver. Bueno. Pues bueno, a ver, ¿qué ha pasado con eso?
Yo quería decir una cosa antes de terminar, de pasar ya, porque esto ya se da por terminado, ¿no? Vale. Sí, porque... No, quiero decir una frase. Sí, tienen que... No se te oye. Sí. Sí, no. No, pues entonces sí, no nos vamos a quedar aquí dentro. Pero quiero decir una frase que ha dicho antes Félix Linares, y me la he apuntado porque me ha gustado. Ha dicho, la fantasía es lo que a veces evita que te vuelvas loco. Sí. Y me ha gustado mucho y me la he apuntado y he dicho, se la tengo que decir. Muy bien, pues Vale, muy bien. vamos a hacer el sorteo, El sorteo de un libro. Hemos hecho que es un la última lote. muestra de lo fantástico en esta intervención. Venga. Venga. Que sepáis que están todos bien mezcladitos, ¿vale? Una mano inocente. El moderador. Uy, Venga, madre. moderador. Venga. Uno, cojo. Uno, claro. Llegan, ¿eh? No, pues solo uno. Solo uno. Ese parece, ese. John HQ. Ah, mira, has tenido suerte, Yo John. te vas a poder hacer una pregunta buena. Muy bien, John. Sí, ven, toma. Ya tienes para el Una resto, temporadita. para lo que queda de año. Bueno, muchas Mira, gracias, puedes muchas gracias a leértelo si todos por quieres, asistir aprovechar, tienes 5 regalos. y hasta siempre. Hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.